Vamos a hablar de los articuladores, haciendo énfasis en los articuladores semiajustables o clase 3 para describir sus partes principales. En la imagen podemos apreciar un articulador de bisagra o clase 1. Son los articuladores más básicos. Como pueden ver, es un articulador que cabe en la palma de la mano y el único movimiento que permite es apertura y cierre. Más evolucionado que este es el articulador clase 2. Siguen siendo articuladores que se utilizan en laboratorios, los mecánicos dentales. Este es un poco más grande. Aquí los podemos apreciar. Y además de permitir movimientos de apertura y cierre, este es un articulador que permite hacer algunos movimientos de lateralidad. Aquí podemos apreciar, pero no presenta guías que permitan hacer ningún tipo de ajuste, como tampoco arco facial. No utiliza platinas, sino que es un sistema magnético. Ya más evolucionado que este es el articulador semiajustable o el clase 3, que es el que se va a utilizar en la preclínica. Es un articulador mucho más grande y que ya presenta la opción de utilizar un arco facial, que es el que va a permitir transferir la relación y orientación del maxilar superior al articulador para tratar de hacerlo un poco más preciso. Si lo comparamos con el articulador de bisagra, se puede ver la diferencia en tamaño. Entonces vamos a empezar a hablar de las partes de los articuladores semiajustables. Tenemos una rama superior y una rama inferior. Vamos a hablar primero de la rama superior, que es la que presenta la mayor cantidad de componentes. Entonces, en la rama superior observamos toda esta estructura, que es lo que se va a denominar el cuerpo de la rama superior. Es la parte principal del articulador, a la cual se le van a anexar los demás componentes que vamos a empezar a describir. Empezando de adelante hacia atrás, tenemos el pin incisal, que en este modelo en particular, que es el Bioat A7 Plus, presenta este clic de alambre que se llama la púa incisal, que nos va a permitir facilitar el montaje del modelo superior, pero es un implemento que se puede quitar. El pin incisal tiene unas guías, que son esas líneas que se pueden ver acá, y este tornillo se llama el tornillo del pin incisal. Al yo aflojarlo, el pin incisal puede entrar o salir. La guía que voy a utilizar del pin incisal es esa línea continua que se puede ver a lo largo de todo el pin incisal. En algunos articuladores es una línea negra. Esa línea debe quedar a ras de la rama superior y ajusto el tornillo del pin incisal para que ya no se mueva. Observen que este pin incisal tiene una punta que termina como en lápiz y tiene esta otra punta. La punta que termina como lápiz es la que queda mirando hacia abajo. Siguiendo, nos vamos hacia la mitad de la rama superior y encontramos este tornillo, que es el tornillo de la platina superior. En este articulador está la opción de que estas platinas sean magnéticas, pero también está la opción de que se puedan atornillar. En este caso las vamos a utilizar con el tornillo. Al yo aflojar este tornillo, simplemente lo que va a suceder es que, si vemos acá, se empieza a separar la platina de la rama superior. Todas las platinas deben llevar esta orientación. Son angostas en la parte de adelante y más anchas en la parte de atrás. La parte angosta está apuntando siempre hacia el pin incisal. Para ajustarla,
El tornillo debe girar de manera suave y la platina debe quedar totalmente asentada sobre el articulador, que no haya ninguna separación entre la platina y el articulador. Si la platina se queda moviendo o existe una separación, la platina no está bien ajustada. Y si el tornillo aprieta de manera forzada, podemos dañarlo o dañar la rosca de la platina. Yéndonos hacia la parte posterior, encontramos estas dos estructuras que se llaman las cajas articulares y van a simular lo que sería la articulación temporomandibular de mi paciente. Toda esa estructura negra es la caja articular. Toda esta estructura. Vemos que hay un tornillo. Ese tornillo es el tornillo de la caja articular. Si yo lo aflojo un poco, se va a mover la caja articular. Y podemos ver que en la caja articular hay una guía que va con los números del 0 al 60. Siempre la debemos ubicar en el número 30. Ajustamos el tornillo y ya no se mueve. Esta guía que apreciamos acá es la guía condilar, que la vamos a ubicar en 30 grados. Ya en nuestro paciente podemos averiguar la medida exacta, pero en preclínica la vamos a utilizar en 30 grados. Esta es la guía condilar. Mirando aquí de frente, encontramos este otro tornillo que si lo aflojamos va a mover esta guía. Podemos ver que los números van del 0 al 30 y hay un número en color rojo que es el número 15. Vamos a ubicarla en el número 15 y apretamos el tornillo. Esta es nuestra guía lateral. Quiere decir que nuestra caja articular, que es toda esta estructura, está formada por la guía condilar, que ubicamos en 30 grados, y por la guía lateral, que ubicamos en 15. Si la vemos por debajo, esta estructura anaranjada es nuestra guía lateral, y toda esta estructura negra es la caja articular. La encontramos a ambos lados. Dos cajas articulares izquierda y derecha y los tornillos de las cajas articulares izquierda y derecha. Si seguimos en la rama superior del articulador, encontramos esta estructura naranja. Esta estructura es el seguro del articulador, que me va a permitir asegurar la rama superior con la rama inferior. Y encontramos este pin metálico, que es el que me va a permitir asegurar el ligamento artificial, que simula los ligamentos de mi paciente. Vamos a posicionarla para que vean. Encajo la rama superior con la rama inferior. En esta posición el seguro está abierto. Si lo llevo en esta posición, el seguro queda cerrado y la rama superior no se separa de la rama inferior. Estos cauchos blancos son los ligamentos artificiales. Lo único que tengo que hacer es jalarlos e insertarlos en los pines. Hay uno a cada lado. Para soltarlos los jalo, desbloqueo el seguro y separo la rama superior de la rama inferior. En el articulador DAG encontramos las mismas estructuras. Podemos apreciar en la parte anterior el pin incisal, el tornillo del pin incisal
Aquí la guía viene en color rojo, que es el que vamos a ubicar para mantener la dimensión vertical. Toda esta parte negra es el cuerpo del articulador. Aquí encontramos el tornillo de la platina superior. Encontramos estos pines metálicos, que es donde va a encajar la platina, y este que es el tornillo de la platina. Encontramos la caja articular, la guía condilar, que viene con las mismas medidas del DAC, los números del 0 al 60. Y para ubicarla, esta línea roja es la que hacemos coincidir con el número 30. Si aflojo este tornillo, que sería el tornillo de la caja condilar articular, podemos ver cómo podemos graduarla. La ubicamos en 30 y ajustamos el tornillo de la caja articular. Nuestra guía lateral consiste en 3 líneas negras, que son 0, 5, 10, y la línea roja, que es el 15. Esta es mi guía lateral y este es el tornillo de la guía lateral. Si aflojo el tornillo de la guía lateral, vemos cómo la guía lateral se desplaza para poderla ajustar. Si la vemos desde este ángulo, vemos cómo se mueve nuestra guía lateral. Entonces la vamos a ajustar en la línea roja. Este es nuestro ligamento artificial que encaja en la rama inferior, y este pin metálico que vemos acá es donde va a encajar el arco facial. Hacia la mitad vemos esta parte, en esta escotadura, que es donde va a encajar el seguro de la rama inferior. Entonces, como pueden ver, son las mismas estructuras, cambia un poco el diseño y el color, pero la función es la misma. Vamos a encajar y articular rama superior con rama inferior en este articulador. Presentamos la rama inferior. Este es el seguro, que lo hacemos encajar aquí en la escotadura. Encajamos los elementos condilares en las cajas articulares, cerramos el articulador, y aquí el seguro lo único que hay que hacer es llevarlo hacia abajo y queda asegurada la rama superior con la rama inferior. Y los ligamentos los ponemos en estos pines que presenta el articulador. Este es el pin para el ligamento artificial. Para desarticularla, jalamos el ligamento, levantamos el seguro y queda desarticulada la rama superior de la rama inferior. Vamos a hablar ahora de la rama inferior, que trae muchos menos componentes que la rama superior. Entonces, en la rama inferior, toda esta estructura metálica negra corresponde al cuerpo de la rama inferior. Tiene una porción horizontal y una porción vertical. De adelante hacia atrás encontramos la mesa incisal y el tornillo de la mesa incisal. Aquí va a descansar el pin incisal de la rama superior. Si aflojamos este tornillo, podemos desplazarlo y ubicarlo. Es una mesa incisal metálica. Yendo hacia la mitad del articulador de la rama inferior, encontramos el tornillo para la platina inferior. En este caso tenemos no posicionada la platina, sino la mesa de Camper, que es un aditamento que nos va a servir para facilitar el montaje del modelo superior. Yendo hacia la parte de atrás, en la porción horizontal, encontramos estos elementos esféricos, que son los elementos condilares. Simulan lo que sería el cóndilo de nuestro paciente. Encontramos el seguro, que nos permite asegurar rama superior y rama inferior, y los pines donde van a encajar los ligamentos artificiales. Entonces, como pueden ver, la rama inferior presenta menos elementos o menos estructuras
que la rama superior. Vamos a ver la misma estructura ahora en el articulador BioArt. Vemos nuestra rama inferior en el articulador BioArt A7 Plus, que presenta las mismas estructuras. En la parte anterior tenemos una mesa incisal que es plástica, el tornillo de la mesa incisal. Hacia la parte media encontramos el tornillo de la platina inferior, la platina inferior. En la porción vertical de la rama inferior encontramos los elementos condilares, que aquí están dispuestos de manera diferente al DAC y al Witmix, porque aquí van de manera horizontal. En el DAC y en el Witmix van posicionados de manera vertical. Encontramos los ligamentos artificiales, que en el articulador DAC estaban en la rama superior, y estos pines que encontramos aquí a ambos lados son los que me van a permitir posicionar el arco facial. Entonces, si comparamos la rama inferior del articulador BioArt A7 Plus con la rama inferior del DAC, vemos que la única diferencia es la posición de los elementos condilares. En el DAC están dispuestos verticalmente y en el BioArt están dispuestos de manera horizontal, pero en ambos cumplen la misma función. Estas son pues las partes de un articulador BioArt y de un articulador DAC. Recordemos que son articuladores semiajustables o clase 3 y son los que se van a utilizar en la preclínica.